Buenos días, iglesia, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo les ha ido este fin de semana? Espero que hayan estado muy bendecidos, a pesar de que estamos ahí en nuestra casa guardados, pero yo sé que Jehová y su Hijo Jesucristo han hecho algo importante para ustedes. Yo quiero que en esta mañana miremos en Deuteronomio 31:8. Busquemos en Deuteronomio 31:8. Dice, el Señor mismo marchará al frente de ti. El Señor está diciendo acá que Él va siempre a estar con nosotros adelante. O sea que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que nosotros estemos viviendo, el Señor siempre va a estar con nosotros. Dice, Jehová va delante de ti, Él estará contigo. ¿Con quién va a estar? Con cada uno de nosotros. Dice ahí, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. O sea, a pesar de lo que nosotros estemos escuchando, porque a diario estamos recibiendo alguna información que viene que no es alentadora. Entonces, que aquí dijeron esto, que allí dijeron lo otro, que fulano dijo y que el gobierno hizo y que, bueno, una cantidad de cosas. Entonces nosotros, ¿dónde tenemos que poner la confianza? Tenemos que poner la confianza en Jehová Dios, que hizo los cielos y la tierra, porque dice, no te dejará. Él estará siempre conmigo, no me va a dejar, no me va a abandonar, a pesar de lo que yo esté viviendo. Dice, no me desamparará y que no tema, que no me intimide, a pesar de lo que estemos escuchando, a pesar de las estadísticas, a pesar de que hoy murieron tantos en tal parte, que en otra fueron tantos, y cuando uno ve la cifra cada día aumenta más. Entonces no nos podemos dejar intimidar por eso, no nos debemos dejar frustrar por eso, porque el Señor está diciendo muy claro en su palabra, no temas ni te intimides. Entonces no hay que dejarnos intimidar. Bueno, yo quiero que ahí donde usted está, cierre sus ojos y vamos a darle gracias a Él por esta palabra alentadora que hoy nos da en esta mañana. Dice, Señor Jesús, yo te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque cada día tú nos confrontas. Te doy gracias porque cada día tú nos enseñas, Señor, a confiar en tu palabra, a no tener ningún temor, a levantarnos, a alzar nuestras manos, a estar clamando y a estar diciendo, Señor, tú estás conmigo, tú eres mi fortaleza, Señor, tú eres mi escudo. Tenemos que decirle al Señor cada día que bendiga a cada esas personas que están en dificultad, que no tienen alimento, sino que el Señor les esté proveyendo alimento, que les esté proveyendo techo, que les esté proveyendo algún abrigo, para alguna medicina, lo que ellos necesiten. Tú que estás ahí, que tú te levantas y que cada día en tu devocional, en la palabra, Dios te está ministrando, Dios te está hablando, Dios te está enseñando. Hoy le decimos al Señor que abra nuestro corazón, que Él sea hablando y trayendo ese refrigerio a cada uno de nosotros que necesitamos. Hoy bendecimos, Señor, a nuestra iglesia, a la vara de Dios, Señor, a todas las personas que están ahí al frente, Señor, a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, Señor. Hoy los bendecimos y decimos, Señor, que estamos hoy preparados para llenarnos de tu palabra, para fortalecernos en gran manera. Yo te doy gracias, mi Cristo Jesús. Amén y amén. Yo sé que el Señor hoy va a hacer grandes cosas en nosotros. Yo sé que hoy trae un plato fuerte de esos, pero mire, fortalecido para cada uno de nosotros. Entonces, ahí donde estás, puedes ahí prepararte, porque vamos a alabar y vamos a bendecir al Señor de esa misma forma que nos levantamos con esa alegría, con ese gozo, con ese regocijo, porque el Señor se alegra cuando nosotros le alabamos. Amén. Entonces vamos a alabar al Señor. Todo lo que soy lo entrego hoy. Todo lo que amé, mis triunfos yo he
probado y sé de tu gran amor. Me satisfaces, me satisfaces, Espíritu. Solo tu amor me satisface.
Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciamos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciamos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene Que se ya. abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. Volveremos cantando, Volveremos cantando. volveremos saltando, Volveremos saltando. volveremos con gozo, Volveremos con gozo. volveremos gritando. Gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Bueno, pueden ponerse incómodos, pueden sentarse. Después de haberse alegrado, después de haberse regocijado en esa alabanza, entonces vamos a volver a abrir nuestra Biblia en el primer libro de las Crónicas. En el primer libro de las Crónicas 29:9. Primer libro de las Crónicas 29:9. Y dice así: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Jehová se alegra cuando nosotros lo que hagamos para Él, lo hagamos con esa alegría, con ese regocijo y voluntariamente. Debemos nosotros estar alegres por haber contribuido voluntariamente a su obra. Entonces vamos a recibir de parte de Él un gran regocijo, una gran bendición, porque nosotros estamos contribuyendo de la mejor manera y con una actitud correcta y voluntaria. Sabemos nosotros que en estos tiempos de dificultad es donde nuestra fe es probada. Es donde nosotros vamos a mirar y vamos a gozarnos en darle al Señor, porque dice que lo hemos hecho de nuestro corazón. Y si sale de nuestro corazón es porque lo estamos haciendo de una forma voluntaria para el Señor. Dice: Jehová está alegre porque ha visto nuestro corazón. Y cuando nosotros, esa alegría que sentimos cuando nosotros apartamos nuestro diezmo,
¿sí? Pues yo lo he sentido, yo lo he vivido personalmente porque yo ya lo he hecho. Cuando yo aparto mi diezmo y ahora que se presentó lo de la siembra, lo aparté. Y cuando yo aparto mi ofrenda, siento como un descanso, siento como un regocijo, siente uno como ese vientecito, como que ya uno descansa porque ha apartado lo del Señor, y entonces digo, esto sí es mío, esto ya es mío, yo ya con esto lo administro, ya lo administro propiamente porque esto es lo del Señor y eso no lo toco. Entonces cuando nosotros pensamos así, decimos así, yo sé que hay mucha gente está diciendo, no, pero es que en los tiempos, en la dificultad, y entonces los pastores nos dicen que tenemos que ofrendar, que tenemos que sembrar y que tenemos que diezmar, y entonces dicen, y de dónde echamos manos. Pero mire, yo sé que nosotros los colombianos somos echados para adelante. Yo admiro por lo menos al pueblo colombiano porque no se arruga, porque es un pueblo rebuscador que va y le busca ir a buscar el pan, y Dios bendice eso. Yo he visto por aquí, por al frente de mi casa, por aquí ya viene la gente, vende gallina, vende huevos, ya uno no tiene que preocuparse de por qué uno tiene que ir a la tienda, sino por aquí ya pasan vendiéndole las hortalizas, los vegetales, todo. Entonces mire que la gente no está allá, ay no, y llueva y llore allá y a ver si del cielo le cae toda la bendición. No, eso no es así. Y mire que Dios bendice mucho, mucho, porque está diciendo, vea, estamos en una situación difícil, pero la gente no se está llenando de argumentos y está llorando y se está encerrando y se está dejando morir. No, la gente alza la cabeza. Sí, y esa gente no tiene el conocimiento ni la dirección de Dios. Mucho más una persona cuando nosotros somos conocedores de la palabra de Dios, cuando nosotros vamos y decimos, bueno, no funcionó esto, lo cerraron, pero nos vamos a ir por esta parte. Entonces Dios nos va a dar gran bendición. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Recordamos para que ustedes estén muy pendientes de los programas que tenemos en el transcurso de la semana, donde vamos a estar en el Facebook Live el martes, donde vamos a estar nosotros el día jueves en culto. Gracias a Dios, Dios nos lo ha permitido por todo las herramientas que Él nos dio antes de que pasara todo esto. Vamos a estar en nuestro estudio bíblico el viernes. El sábado van a estar los jóvenes, los exploradores. El domingo otra vez volvemos y nos encontramos acá. Mire cómo hasta aquí Dios ha sido bueno. Entonces Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Un abrazo grande y que descansen, coman bien, duerman bien y que esto va a pasar. Amén. Dios les bendiga. Buenos días para todos. Dios les bendiga poderosamente. El Señor es bueno, se glorifica en nosotros, nos ministra cada día. Hoy nos hemos podido gozar en la adoración, en la alabanza, hemos podido disfrutar de levantar nuestra voz, nuestro corazón a Dios y haberle magnificado por todo lo que es, por todo lo que hace, por todo lo que evita. Estamos realmente agradecidos con Dios porque nada nos ha hecho falta. Como congregación Dios nos ha protegido, Dios nos ha ministrado, nos ha enseñado cosas poderosas. ¿Cómo no estar agradecidos con un Dios tan magnánimo como es nuestro Dios? Bendito sea Él para siempre. Además, sé que hemos apartado la ofrenda, hemos separado la siembra, los diezmos. Estamos haciendo lo que a Dios más le gusta, su santa y poderosa voluntad. Bendito sea el Señor para siempre. Ayer fue glorioso ver a los exploradores del Rey. Cuánta falta nos hacen ver a los chiquilines allí trabajando, divirtiéndose a través de la aplicación Zoom. Bendito sea Dios. Voy a batallar para que podamos al menos subir el programa de un destacamento al Facebook,
para incluso bendecir a otros destacamentos que de pronto no han podido reunirse o no tienen la estrategia para hacerlo. Bendito sea Dios, que siempre está con nosotros, ayudándonos, socorriéndonos, bendiciéndonos. Bien, ya después de todo esto, queda una cosa importante, y es precisamente recibir la palabra de Dios, una palabra práctica. El jueves el Señor nos habló acerca de la fe. El día siguiente empecé a recibir notificaciones, WhatsApps, donde me decían que fue una palabra específica. Claro, es una palabra específica porque Dios sabe de lo que tenemos necesidad y Él nos ayuda, Él nos socorre para que así sea. Bien, hoy continuemos compartiendo la palabra práctica, algo que nos sirva. Y algo que está haciendo mucha falta en este tiempo es precisamente sabiduría. Entonces yo quiero hoy hablar de sabiduría, pero quiero empezar primero orando y luego dando una pequeña historia que ha de ilustrarnos la importancia de tener sabiduría para la vida diaria. Amado Dios, muchas gracias te damos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Hoy te bendecimos y te agradecemos tu presencia. Agradecemos todo lo que tú has hecho. Te suplicamos, amado Señor, que nos ministres, que abras nuestro entendimiento, que podamos aprender cada cosa que tú quieres que nosotros aprendamos, que tú quieres que nosotros practiquemos. Señor Dios Todopoderoso, y desde ya te pedimos que nos des sabiduría para actuar, sabiduría para comprender a la persona que está a nuestro lado, sabiduría para comprender la situación que se vive, sabiduría para hablar, sabiduría para elegir qué vemos y qué no vemos, a quién oímos, a quién no oímos. Necesitamos sabiduría todo el tiempo. De hecho, Señor, tu palabra nos promete que tú nos has de llenar con un espíritu de sabiduría. Por eso, amado Señor, quedo pendiente y quedamos pendientes todos para que tú nos hables y nos ministres en esta hora. En el nombre majestuoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Como introducción quiero darle esta historia para que usted se ubique, pueda asimilar la palabra que hoy vamos a compartir. Se ha titulado Solo una fruta para tres hambrientos. Solo una fruta para tres hambrientos. Cuenta una historia que en cierta ocasión 3 jóvenes se perdieron en la montaña y se estaban literalmente muriendo de hambre cuando de pronto uno de ellos, alzando la vista, descubrió una fruta en un árbol. Pero era solo una fruta y ellos eran 3. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Qué decisión tomar? Habían muchas oportunidades o muchas opciones más bien. Una era que uno solo comiera, se nutriera y fuera a buscar ayuda. Pero podía correr el riesgo de seguir perdido y todo se echaba a pique. 2 era partirla en 3 y comer los 3. Pero lo más seguro era que iban a quedar débiles y con hambre todavía. Entonces habían opciones que hacer y decidieron más bien actuar en sabiduría. ¿Y qué hicieron? Oraron a Dios para que les ayudara a encontrar una solución al problema. Ya ellos entendían que Dios les había dado una provisión, pero que debían utilizarla de la mejor manera. Y para eso necesitaban sabiduría. Dios, al oír la oración de estos 3, decidió probar la sabiduría que había en ellos. Les habló y le preguntó a cada uno qué quería que hiciera para solucionarles el problema y que la solución fuera práctica para los 3. El primero respondió en oración a Dios: haz que esta fruta crezca para que sea suficiente para todos. Inmediatamente Dios le dijo: no es sabio pedir que las cosas se multipliquen de la nada, pues el hombre no se conforma y siempre quiere más, sin saber y sin hacer ningún esfuerzo. El segundo inmediatamente oró y dijo: haz que aparezca más comida en el bosque. Dios le contestó que esa era una respuesta sin sabiduría,
pues no debía esperar que la solución a los problemas apareciera mágicamente. Un poco desconcertado, pero lleno de fe, el tercer joven oró y dijo: mi Señor, quita nuestro orgullo y haznos más pequeños para que esta fruta alcance para todos. El Señor le respondió: has pedido bien, tienes sabiduría. Pues cuando el hombre se humilla y se empequeñece delante de mí, verá la prosperidad. Esto nos deja de ya un par de enseñanzas. Muchas veces esperamos que Dios solucione inmediatamente nuestros problemas, sin esforzarnos y sin cambiar nada en nuestra vida. Así es que muchos, pero millones en el mundo, están orando, pero no hacen ningún esfuerzo, no cambian nada en su vida, sino siguen lo mismo, esperando que el que hace el esfuerzo sea solamente Dios. Y entonces por eso la respuesta se demora un poco más en llegar. Otra lección práctica de esta historia es que solemos ser egoístas y pedimos a Dios que sacie el hambre de los necesitados en lugar de pedir humildad y generosidad en nosotros para compartirles lo poco o lo mucho que ya hemos recibido de la poderosa mano de Dios. Y en tercer lugar, cuando nos acercamos a Dios con humildad de corazón, Él se complace en hacernos grandes y fuertes para vencer nuestras dificultades. Preciosa historia, ¿verdad? Sabiduría. Ese es el tema que quiero tocar. Sabiduría para la vida diaria. Una sabiduría práctica también. Nuestra base bíblica es Proverbios capítulo 3, versículos 13 al 16. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. ¿De qué está hablando esta porción de la Escritura? De la sabiduría. Las cosas, todas las cosas que nosotros necesitemos cuando estamos conectados con Dios, agarrados de la mano de Dios y sabemos darle un uso sabio a lo que Él nos da, entonces todo será sencillamente bien aprovechado. Será fácil de conquistar, se tendrá una vida mejor. ¿Por qué? Porque dice acá que ser sabio es mejor que tener un tesoro. Que ser sabio es mejor que tener una herencia o mucho dinero en el banco. De hecho, vemos cómo, y en medio de esta situación, vemos cómo la gente insensata, aunque tenga recursos, sigue siendo insensata. El mono se queda aunque se vista de seda, dice el adagio popular. Hemos visto aquí en Colombia cómo a un político fue necesario sancionarlo y creo que hasta prisión va a ir o está ya en prisión. ¿Por qué? Porque pudiendo hacer lo bueno, teniendo dinero él, porque no es escaso de recursos, decidió quedarse con un dinero que era para la gente necesitada en mercados. Y por eso fue sorprendido y por eso está en problemas. Así que lo que nos dice la base bíblica es mejor que sea sabio. Aunque no tenga dinero, sé sabio. Porque el que es sabio todo lo puede conquistar, todo lo puede lograr. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta a través de la sabiduría. Bien, ¿qué es la sabiduría? Pues la sabiduría no es simplemente un conocimiento intelectual, ni aún conocimiento espiritual, porque hay unos que viven intelectualmente preparados y hay otros que a esa intelectualidad le agregan algo de espiritualidad, pero ahí no está la sabiduría. La sabiduría es la capacidad o habilidad de traducir el conocimiento que tenemos en hechos beneficiosos para nuestra vida. Quiero repetirle la definición de sabiduría que contiene la Biblia.
Sabiduría es la capacidad o habilidad de traducir el conocimiento que tenemos en hechos beneficiosos para nuestra vida diaria. Eso es sabiduría. Sabiduría es esa capacidad, es esa habilidad que solo Dios puede brindar para vivir de acuerdo a su voluntad. Esa es la sabiduría. Por eso, sabiduría y la razón van a chocar muchas veces, porque en la sabiduría decidimos obedecerle a Dios. La razón nos lleva a veces a hacer conjeturas y a decir, no, esto no tiene sentido, no tiene lógica. ¿Cómo es que le han hecho quimioterapias a ese canceroso? ¿Cómo es que ya le extirparon parte de su cuerpo? ¿Cómo es que le han hecho tantas cosas? Han probado tantas medicinas, radiología, quimioterapia, rayos X, de todo le han hecho. Y el cáncer permanece, ha hecho metástasis y entonces está muriendo. Y aparece un pastor sabio o un líder sabio o un cristiano sabio que dice, vamos a orar. No, pues claro, ahí se rompe todo. La gente va a abrir los ojos, la gente va a voltear la cabeza a mirar al que dijo vamos a orar. ¿Por qué? Porque inmediatamente su cerebro va a decir y su razón le va a decir, no ha podido la medicina salvar a este hombre y aparece o esta aparece aquí diciendo que una oración sí lo puede hacer. Ese es el choque. Entonces por eso es que el conocimiento que tenemos, obviamente debemos decirle, Dios, ¿cómo lo uso? Cuando Dios nos revele cómo usamos ese conocimiento, entonces es que empezamos a actuar en sabiduría. Dios da sabiduría para equiparnos y para capacitarnos para vivir en victoria en la vida diaria. Así es, Dios lo da. Por eso dice que si la Biblia dice que si tenemos carencia de algo, pidamos a Dios, que Él es grande y maravilloso para darnos todo lo que necesitamos. Una de las cosas que el ser humano necesita es sabiduría. ¿Por qué? Recuerden nuestra base bíblica. Porque es más valiosa que cualquier tesoro, plata, oro o piedras preciosas. Es más valiosa la sabiduría que esos tesoros. Bueno, ¿y por qué es más valiosa? Porque esos tesoros se pueden acabar, se pueden esfumar, pero la sabiduría permanece. Esa sabiduría no solo está con nosotros en la tierra, sino que la podemos transportar al reino de los cielos. Mire, Éxodo capítulo 28, versículo 3 dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. ¡Wow! El Señor llenó con su espíritu de sabiduría a los sastres, capacitándolos para tomar la tela, para hacer la tela, para teñirla, para elaborar la hermosa vestidura del sacerdote. Esa era la vivencia en la voluntad de Dios para ellos, unos sastres. Quizá ni siquiera sabrían coser algo, pero Dios entró, les dio la habilidad de hacer la tela, de teñirla, de coserla, de llevar a cabo exactamente el diseño que Dios tenía para esos sacerdotes. Eso, ellos quedaron vestidos porque hubo hombres que recibieron el espíritu de sabiduría para hacerle las vestiduras. Pero no solo eso, vea, el Señor también llena de sabiduría a los orfebres, para que hagan toda la orfebrería del tabernáculo de reunión. Éxodo 36:1 dice, así pues Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia. Note, sabiduría e inteligencia. Lo hizo sabio y le dio conocimiento. Dice, para saber hacer toda la obra del servicio del santuario. Harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Entonces queda sumamente claro que necesitamos sabiduría. Que en realidad se necesita sabiduría hasta para saber hacer una comida. Se necesita sabiduría más que conocimiento.
porque algunos tienen solamente esa partecita, conocimiento, pero carecen de sabiduría. Vi y oí a una persona que sabe cocinar, pero que decidió abiertamente y dijo, bueno, voy a preparar una comida. Y entonces echó arroz, hizo tremenda comida. El asunto es que le duró más de 8 días comiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque le faltó sabiduría para porcionar los alimentos. Aunque su familia es numerosa, no tuvo en cuenta eso. ¿Le faltó qué? Sabiduría. Y bien, eso es de lo que queremos hablar brevemente, la sabiduría. Entonces veamos la utilidad de la sabiduría contestando estas preguntas. La primera, ¿para quién es la sabiduría? ¿Para quién es la sabiduría? Bien, déjeme le digo rápidamente, para el joven, para las muchas decisiones que afectan el resto de su vida. Él tiene que tener sabiduría para tomar esas decisiones, para saber elegir, para saber a qué puerto llegar, de dónde correr. El joven necesita sabiduría. ¿Para quién más? Para el hombre o la mujer que debe discernir el balance correcto entre agradar a Dios o agradar a su cónyuge. No es que primero la familia, amén, amén, amén. Sí, pero por encima de la familia está Dios. Y se necesita sabiduría para mantener el balance correcto. He oído a algunos que dicen, pero es que mi familia, y han deteriorado su ministerio, han deteriorado hasta su vida espiritual de manera personal. ¿Por qué? Porque no tienen un balance, no lo mantienen en un balance, sino al contrario, permitieron que Dios esté en el lugar donde no debe estar. Él debe ser el primero y ese es el lugar que le debe corresponder. Entonces se necesita sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para no afectar, para no dañar. Se necesita sabiduría para decirle, como un día me correspondió decirle a mi hermana. Mi hermana todos los domingos empezó a venir a visitarme, después de que llevaba tiempo sin visitarme. Todos los domingos empezó a visitarme, pero a la hora del culto. Primer domingo delegué la palabra y me quedé. El segundo domingo también. Y el tercero dije, ¿yo qué estoy haciendo? Entonces me tocó sabiamente decirle a mi hermana que era muy bienvenida a mi casa, por supuesto, que me gozaba mucho en tenerla conmigo, pero que debía participar en el culto o esperarme mientras yo terminaba el culto. Y bien, ella se disgustó un poco, se fue, duró otro tiempito sin venir a visitarme, luego volvió a hacerlo. Y de hecho me pidió perdón, dijo, sí, es que yo lo hacía intencionalmente para que usted no estuviera allá. Tremenda mi hermana, tremenda. Entonces se necesita sabiduría. ¿Para quién más? Para la madre. Sí, esa mujer sola que cría los hijos. Ella necesita una doble porción todos los días para llevar a sus hijos por la senda correcta. Se necesita sabiduría. Sabiduría para tratarlos. Ya hemos visto que los dedos de la mano no son iguales. Que es diferente tratar al hombre que a la mujer. Que a algunos de pronto se necesita ser más fuerte, que con otros se necesita ser más dócil. Se necesita sabiduría. Por eso es, ¿para quién es la sabiduría? Para todos nosotros lo estamos viendo. ¿Para quién más es la sabiduría? Para todos, que debemos distinguir cuándo decir sí y cuándo decir no. ¿A qué se le dice sí y a qué se le dice no? ¿Cuántos problemas se habrán podido evitar o se habrían podido evitar si tan solo aprendiésemos cuándo decir que no? De manera sabia. No, eso no. Entonces, oí de alguien que fue contratado, de hecho es un amigo, fue contratado para ser almacenista de una constructora. Y allí llegó como el maestro superior, el supervisor, y le dijo, necesito que me apartes esto y esto y esto, póngalo aparte que lo voy a llevar por la tarde. Y este hombre se quedó mirando y dijo, es mi jefe, sí, es uno de mis jefes, sí, pero ¿por qué lo va a llevar? ¿Por qué lo va a llevar? Y entonces él le dijo, pero discúlpeme, yo le hago aquí la remisión, me la debe dejar bien firmada, todo con su número de cédula y la razón por la que retira esto del campamento.
Y el hombre le dijo, no, tranquilo, solamente échemelo en una bolsa, yo lo llevo, que yo después cuadro eso. Y mi amigo César le dijo, no, yo no le puedo entregar, me da muchísima pena, usted es mi superior, lo respeto profundamente, pero en esta situación yo no entro. Yo no entro porque si usted no está dispuesto a firmarme y a que hagamos algo bien hecho, yo después no tendré cara con qué presentarme ante los otros superiores a explicar lo que usted hizo. Bien, ese hombre dijo, entonces usted se acaba de hacer mi enemigo. Y César dijo, bueno, ¿qué hago? Prefiero ser su enemigo antes de quedar mal y dejar el evangelio por el piso. Pasó 1, tal vez 2 meses. Un día llegó el jefe de los jefes, el dueño de la constructora, hizo un inventario, lo encontró todo bien y le dijo, esta es la primera vez que después de que cambio a un almacenista, encuentro todo en orden. Siempre se han perdido las cosas y me ha tocado despedir a los almacenistas. Al anterior lo despedí porque dejó perder esto y esto y esto. Y él se dio cuenta inmediatamente que ese tipo de cosas eran las que el maestro general le estaba pidiendo. Bien, sabiduría. Él prefirió la honestidad. Él prefirió poner en peligro su empleo, pero mantenerse sirviéndole a Dios con honestidad. Eso es sabiduría. Bien, ¿para quién más? Para todos que debemos tener propósitos que glorifiquen a Dios. Para nosotros es la sabiduría. ¿Por qué? Mire, la Biblia dice que es mejor encontrarse con una osa que ha perdido sus cachorros y no con un necio. Un necio es lo mismo que un insensato, y un insensato es el antónimo de lo sabio. Entonces busque la sabiduría, tal cual nos recomienda la base bíblica. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Búsquela. Eso es algo que tú, como cristiano, como cristiana, debes tener. Sabiduría para estar en este tiempo de aislamiento. Cuando tú eres un hombre o una mujer sabia que sabe tratar a los demás, sabe de sabiduría, que los comprende, que actúas no como el que crea los problemas, sino como el moderador, el que los apacigua. Muchas de las veces tragando saliva y haciendo un esfuerzo para mantener la unidad, la coinonía, la armonía en la casa, la armonía con los compañeros de trabajo, la armonía con los superiores, la armonía con los empleados. Entonces tú comenzaste a ser sabio, sabia, y Dios se va a glorificar en tu vida. Número 2, ¿para qué? O segunda pregunta, ¿para qué se necesita la sabiduría? ¿Por qué tanta insistencia en sabiduría? ¿Por qué? Qué cansadera, ¿verdad? Bien, ¿para qué se necesita la sabiduría? Número 1, para aumentar el conocimiento. Solamente el sabio busca crecer en su saber. Y es el insensato, ¿qué es lo que busca? Pasar una materia. Esto va para los jóvenes. No, yo necesito pasar la materia. Entonces por eso es que hacen trampa. Yo recuerdo una compañera que se escribía en las piernas. Entonces solo levantaba la falda para leer las respuestas a las preguntas en un examen. No le importaba que le vieran la ropa interior ni nada. No, eso levantaba y miraba ahí y luego tapaba. ¿Por qué? Porque no le interesaba adquirir conocimiento. ¿Qué era lo que le interesaba? Pasar una materia. Pasar de pronto un año electivo. Pero ¿para qué es que nosotros necesitamos sabiduría? Para anhelar tener más conocimiento, para que nunca se agote su potencial de aprender. Eso es ser sabio, Señor, y eso es una de mis oraciones preferidas. Señor Dios Todopoderoso, permite que yo nunca deje de aprender. Nunca deje de aprender. Y estoy como casi que en la cacería de cada conocimiento, porque yo sé que eso me mantiene vivo. Mire cómo lo pone el libro de los Proverbios, capítulo 1 y versículo 5. Dice, oirá el sabio, oiga eso, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Se lo quiero repetir
para que no se te olvide nunca. Oirá el sabio. Note que la sabiduría está primero que el conocimiento. En nuestro mundo moderno lo invirtieron. No. Yo adquiero conocimiento para ser sabio. No, señor. Primero se es sabio y luego se adquiere el conocimiento. Por eso dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Tremendo, hermoso, precioso. Entonces, ¿para qué se necesita? Para aumentar el conocimiento. Número 2, ¿para qué se necesita la sabiduría? Para agudizar las capacidades, para tomar las mejores decisiones, para seleccionar a los amigos, para elegir la pareja con la que vamos a compartir el resto de nuestra vida. En fin, para todo es necesaria la sabiduría. Para todo es necesaria la sabiduría. No me puede aparecer aquí alguien que diga, no, yo sí no necesito ser sabio, porque ya demostró su insensatez. Ya demostró su torpeza. Y no vale la pena. Realmente no vale la pena perder el tiempo con alguien insensato. Muchas veces cuando yo he encontrado a esa insensatez como arraigada en las personas, prefiero despedirme e irme con respeto, pero no pierdo el tiempo donde hay una persona que se arrancha, decimos en Colombia, que se agarra con uñas y pies y no quiere cambiar. No hay una apertura en la mente que diga, oiga, sí, esta es una posibilidad, venga, yo pruebo, venga, me documento a ver si lo que me dicen es cierto o no. Cuando alguien a mí me dice, pastor, es que yo soy así y yo no voy a cambiar, yo le digo, yo no pierdo el tiempo. ¿Para qué? De hecho, cuando vienen las parejas a pedirme consejo, lo primero que les pregunto es, ¿ustedes quieren arreglar el problema? Me han dicho a mí algunos, yo no. Le digo, ¿usted no quiere arreglar? No, yo no quiero. Ah, entonces no pierdo el tiempo. Usted no quiere arreglar el problema. ¿Para qué voy a perder el tiempo? Esto es ser sabio. ¿Me hago entender? Espero que sí. Número 3, y con esta estoy terminando. Número 3, ¿cuál es la esencia de la sabiduría? ¿Cuál es la esencia de la sabiduría? Bien, su esencia radica en tomar la información correcta y saber ponerla en práctica para vivir una vida triunfadora que agrada a Dios. También se la voy a repetir porque esta es la esencia. Su esencia radica en tomar información correcta. Note eso, correcta. No es lo que hace mucha gente. Se mete a la internet y salen con la primera cosa. Y uno a veces queda y dice, ¿y de dónde sacó eso? ¿Esta de dónde sacó eso? Como cuando uno hace exámenes bíblicos, ¿no? Y entonces, hábleme sobre el Espíritu de Dios. Y van a la concordancia y sacan todo lo que dice espíritu. Y hay algunos que son, ahí en la Biblia, hay algunos que son hasta espíritus de demonios. ¿Y cómo lo explican? ¿Por qué? ¿Por qué se confundieron? ¿Por qué perdieron el hilo? Porque no adquirieron la información correcta. Solamente recibieron ¿qué? Información. Mire que esa es el mayor problema que vive la humanidad hoy día hablando de la juventud. Tienen información, pero no se han sentado a cotejar si es cierto o es mentira esa información. Entonces Platón, Jenofontes, Zenón de Elea, ¿cuál otro? Sócrates, Sartre, tantos filósofos, y el joven se llena de esa filosofía y le da crédito y dice, sí, es que eso es cierto. Y cuando uno va a ver muchos de esos conceptos que les enseñaron en las universidades, ya han dejado de ser usados. Uno que está cayendo en desuso es precisamente la evolución de Charles Darwin. Porque se ha venido comprobando que es mentira, que sí hay una evolución. Claro, todo ser humano evoluciona, pero no somos el producto de una evolución, sino es lo contrario, que los seres humanos somos los que producen la evolución. Entonces, si antes caminábamos, después montaban a caballo, después se montó en bicicleta o en velocípedo, después se adquirieron los carros, después los aviones. Eso es evolución, pero nunca, jamás un perro terminó siendo hombre. No, evolucionó el gato y ahora es mico. No, señor, eso no pasa.
Entonces todo eso ha venido cayendo en desuso. ¿Por qué? Porque recibieron información, pero no la cotejaron si era cierto o no. En el estudio del viernes, que vimos a Jesús como el camino, la verdad y la vida, vimos precisamente que lo que hoy es verdad, puede que mañana ya no sea. Sartre dijo en 1946 que en el mar no se transmitía el sonido. En 1955, 9 años después, usando una sonda diferente, la introdujo en el mar y descubrió que hasta las ostras, cuando se abren, producen un sonido. Y él tuvo que decir, sí, en el mar se transmite el sonido. Y entonces le preguntaron, por favor, no Sartre, sino Jacques Cousteau, perdóneme que me equivoqué en el nombre, ¿ya? Y él dijo, perdóneme, todos los libros que se habían escrito y que decían en el mar no hay transmisión de sonido, él dijo, borren eso, por favor. Sí hay transmisión de sonido. Entonces la verdad que hoy aparenta ser, mañana puede que ya no. De hecho, siempre se habló de los planetas, y uno de esos planetas era Plutón. Y hace apenas unos años, creo que como en el 2003, entonces aparecieron los astrónomos y dijeron, por favor borren, Plutón ya no es un planeta. Así es. Entonces, pero ¿por qué la gente se arrancha y se agarra de eso que no sirve? Sencillamente porque no se sentaron a cotejar la información. Por eso aquí me detuve un poquito, que la esencia de la sabiduría radica es en ¿qué? En tomar la información correcta. No cualquier información, sino la información correcta. Cotéjela. ¿Sabe que la Biblia en eso es sabia? ¿Por qué? Porque encontramos que había una población llamada Berea y que ellos oyeron el evangelio, pero tenían las escrituras, y entonces aquí oían a Pedro predicar y aquí se venían a consultar las escrituras a ver si lo que Pedro les decía era bueno o no, si era correcto o no. Entonces tome la información correcta, siéntese, cotéjela, averigüe, porque de ahí es de donde usted va a sacar la verdadera sabiduría, y saber ponerla en práctica para vivir diariamente. Eso es la esencia. Yo aprendí algo, sé que es cierto, entonces lo vivo. Entonces te doy ejemplo. Yo aprendí que la oración tiene poder. Oro diariamente. Yo aprendí que ayunar es doblegar la carne para que el espíritu sea libre, para que Dios se manifieste. Entonces yo ayuno. Quien no sabe esto. Yo recuerdo muchas discusiones, algunas veces con unos amigos testigos de Jehová, que a mí me decían, ¿y por qué ayunar cuando hay tanta comida? Ya el ayuno no se usa. Y yo hablaba con ellos, bien, usted no ayune porque usted no lo cree. Es más, si usted ayuna, usted pierde el tiempo, usted aguanta hambre. A mí déjeme ayunar, porque yo sé el poder que hay detrás del ayuno. Eso es lo práctico. Eso es lo práctico. Que pedir consejo. Hay unos, incluso buenos cristianos, pero necios. Cuidado, hacen una llamada y preguntan por algo. Vimos también el viernes la pregunta que hizo Tomás. Y entonces algunos dijo, el incrédulo. No, el valiente. Para mí, Tomás es el valiente. Es el arriesgado, el aventado, dirían los mexicanos. ¿Por qué? Porque dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, cómo vamos a saber el camino. Y luego le dijo, muéstranos al Padre y creemos. Y el Señor Jesucristo le explicó todo. Eso es valioso, que no coman entero. Y hay algunos cristianos que se la pasan más, se creen más inteligentes que el Señor. No saben abrir un programa, pero no preguntan. Un programa de computación, no preguntan, no se asesoran, no saben hacer, ¿qué le digo yo? No saben hacer un pedido, no saben llenar una factura, no saben hacer un recibo, pero porque no digan nada, entonces me abotono el saco y me hago el sabio, cuando soy realmente ignorante en eso. Yo siempre le he levantado la mano cuando algo no lo entiendo. Siempre pregunto cuando no entiendo. Así me han hecho bullying, se han burlado, me han dicho, pero aquí estoy y lo que he aprendido lo pongo en práctica. Y yo sé
que si Tomás salió bendecido por preguntar, yo saldré bendecido por preguntar, por dejarme asesorar. Eso está para la vida diaria. De esta manera es que uno vive agradándole a Dios en todo. Oh, mi alma te alaba. Si Dios hace preguntas, si el Señor Jesucristo hizo cuestionarios, si el Señor Jesucristo examinó, ¿cómo nosotros no? El Señor Jesucristo le paró y le dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces dijeron que un profeta, no, que Juan, que no, que es como la encarnación de Elías. ¿Y vosotros qué decís?, le dijo a los discípulos. Y ellos empezaron a divagar, hasta que Pedro dijo, yo creo que tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Ah, bueno. Bienaventurado Simón Pedro, porque no fue carne ni sangre quien te lo reveló. Lo felicitó, sacó 5 en el examen. Y para eso, ¿qué se necesita? Sabiduría. Claro, sabiduría para preguntar, para asesorarme, para llenarme del consejo. La Biblia dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Ah, bien, pues yo pregunto entonces, yo me asesoro entonces, yo me lleno de los demás, aunque me achanten muchas veces, aunque otro diga, ay, pero es que usted es bien bruto, sí, bruto, pero entre comillas, para él. Porque para Dios soy sabio porque fui capaz de preguntar. Cuando yo haya aprendido ese arte, y me ha pasado, cuando yo he aprendido algo y lo he logrado perfeccionar, muchas veces le he ganado a mis maestros. Así que les recomiendo eso. Esa es la esencia de la sabiduría. Pero además, conocimiento y sabiduría no son dos cosas iguales. Son diferentes. Oiga bien, para que nunca más lo confunda, conocimiento es la acumulación de hechos y de experiencias vividas. Eso es conocimiento. La acumulación de hechos y de experiencias vividas. Ay, yo pasé por esto, es conocimiento. La sabiduría es la aplicación correcta de tales hechos y de tal experiencia. Así es. Entonces, yo viví esto, ¿cómo lo uso? Para mi bien, para mi bienestar. De esta manera, le doy un ejemplo. La experiencia con mi padrastro. Era un hombre muy violento, muy vulgar. Yo no recuerdo sino como 1 o 2 veces que me castigó con una vara. El resto era pata y puño, puntapiés y golpes. Y era un hombre acostumbrado a trabajar en trabajos ornamentales. Sus manos eran grandes, cada puño era como patada de mula. Y yo, cuando me enfrenté a él, en mi ignorancia siempre perdí. Claro, él me levantaba y ¡pum! Y allá me mandaba. Pero cuando fui creciendo, una de las cosas que aprendí, basado en la experiencia de los golpes que recibí, fue no llevarle la contraria. Sí, me regañaba, yo bajaba la cabeza y decía, yo creo que usted tiene razón, discúlpeme por eso, tal. Y dejé de recibir golpes. Eso es sabiduría. ¿De dónde aprendí? Bueno, de la experiencia. La experiencia es que si yo me enfrento, pierdo. Que si yo me enfrento, recibo maltrato. Pero que si bajo la cabeza y le doy la razón, aunque no la tenía muchas veces, le doy la razón, sencillamente no recibo golpes. ¿Quién ganó? Yo, así sencillo. No me golpearon, no me maltrataron. Y recuerdo que algunas veces incluso hasta premio me dio, después de que yo bajé la cabeza y dije, sí señor, sí, usted tiene razón y todo. Algunas veces, recuerdo una vez, hasta zapatos me compró. Entonces camine a ver, y que, sí señor, ya caminé a la pata y no pasó nada, me compró hasta zapatos. Eso es la sabiduría, y yo quiero que usted me lo entienda. No se conquistan las cosas porque usted se enfrente o porque usted gane los problemas. Porque Dios no nos puso a ganar problemas, nos puso a ganar almas. Entonces debemos ser sabios al tratar con los demás. Bien, las dos cosas, conocimiento y sabiduría, vienen por tener, oiga esto, reverencia a Dios y a su palabra. ¿Por qué vienen? Por tener reverencia a Dios y a su palabra. Si quieres tener conocimiento, estudia la palabra de Dios. Si quieres ser sabio, aplica el conocimiento que adquiriste de la palabra en tu vida diaria. Aplícalo. Aunque, le repito, no le vaya con la razón. No. Por ejemplo, la razón le dice, enfrenta a ese jefe.
Cuando ese jefe se equivoque, enfréntalo, hágale ver las cosas. Eso es lo que le dice la razón. De tal manera que el jefe diga, sí, tienes razón, me equivoqué. Eso es lo que dice la razón. La verdad es otra. Usted se enfrenta a su jefe y le dice, pues me da mucha pena, pero es esto y esto y esto y esto. Y al otro día estás en la calle. Al otro día lo despiden. ¿Qué pasó? Ganaste el problema y perdiste el empleo. Entonces note, la palabra de Dios nos enseña a bajar la cabeza. Ni siquiera Jesucristo, teniendo todas las razones habidas y por haber para ganar los pleitos, decidió ganarlos. No, Él bajó la cabeza. Haz un milagrito para mí, dijo Herodes. Y el Señor no se movió. A mí me desprecias. Callado. ¿Quién terminó ganando la batalla? El Señor, porque la Biblia dice, el sabio enseña aún cuando está en silencio. Ah, mi alma te alaba. Por último, la sabiduría consiste en el entendimiento, en la astucia e instrucción que podamos recibir de parte de Dios. Sed mansos como palomas, pero astutos como serpientes, dijo el Señor. Esa astucia, esa instrucción para actuar viene de Dios y está en la palabra. Si tú tienes la Biblia y no la estudias y no la aplicas en tu vida, perdiste todo. Eso te hace insensato. ¿Cómo vivir una vida maravillosa aún en medio de esta pandemia? Bien, cuando se tiene sabiduría. Cuando se tiene la sabiduría. Qué triste es que las personas tienen la Biblia, es decir, la sabiduría al alcance de su mano y no la consultan. ¿Qué hago aquí? ¿Cómo lo hago? Y es ir a la palabra, buscar cómo solucionaba los problemas Jesús, cómo los solucionaron los grandes héroes de la Biblia, las heroínas de la Biblia. ¿Cómo solucionó Esther el problema que se le vino encima? Querían aniquilarlos, desaparecer el pueblo de Israel. Ahí estaba su tío Mardoqueo. A ella también le iba a afectar, posiblemente la iban a matar. Este hombre Amán le hizo la guerra por todo lado. ¿Cómo hizo ella? ¿Lo envenenó? No. Lo atacó, le metió, apenas lo vio, se le mandó y le aruñó la cara y le dijo para que aprenda a no meterse con una judía. No, nada de eso. Nada de eso. ¿Cómo lo hizo esta mujer sabiamente? Preparó una comida, invitó al rey y le pidió al rey que invitara a su gran amigo Amán. Y allá fue, y le dio la comida y no lo envenenó. Luego hizo otra comida y le pidió que esto y tal. Y sabía lo que iba a pasar. Sabiamente. Pero aparte de eso, ¿qué hizo? Pues lo que la Biblia dice, se fue a ayunar y a orar. Mandó a su tío que le dijera al pueblo que ayunara y orara, y que si los mataban, que los mataban, pero que iban a hacer lo que Dios había mandado hacer. ¿Quién terminó ganando la batalla? Pues Mardoqueo, Esther, que finalmente fueron los laureados. Finalmente se salvaron ellos, salvó el pueblo y hasta luego el amigo. Salieron victoriosos. Por eso, mi hermano y mi hermana, a poner en práctica la sabiduría del cielo. Como conclusión, la sabiduría de Dios la adquirimos por medio de, la disciplina. Claro, la disciplina, hermano. Porque dije ahí está la palabra. Si no se tiene la disciplina para consultarla, se perdió todo. La sabiduría no alcanza ni al indisciplinado ni al negligente. Por eso la Biblia dice que en la tierra del pobre hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de diligencia. ¿Qué le hace falta? Disciplina. Y como le hace falta disciplina, no es sabio. Los bichos se comen la comida en vez de él, y él se está muriendo de hambre. Entonces la sabiduría no alcanza ni al indisciplinado ni al negligente. La sabiduría no viene por casualidad tampoco. No es que le vaya a llegar una bolsa, ¿cierto? Correo del cielo para fulano de tal o para fulana de tal. Una bolsa de sabiduría. No viene así. Sino que es el producto de una cuidadosa y disciplinada búsqueda. Cuando uno a veces ha tenido que enfrentar cosas y uno ha logrado solucionar. ¡Ay, sí! Oiga, ¿sabe que a mí me había pasado eso? Y yo había hecho esto y me había funcionado. Pero esta vez pensé que no.
¿Qué le faltó? Memoria. ¿Qué le faltó? Disciplina para haberse adiestrado y poner en práctica lo que el Señor ya le había dado. Ahora, lo más común, ¿no? Cuando usted soluciona un problema, todos dicen, eso es tan fácil. Cualquiera lo hubiera hecho, ¿por qué no lo había hecho antes, no? ¿Por qué no lo había hecho antes? Permitimos que Dios nos instruya y nos amoneste, porque sabemos que Él tiene la razón y que cuando lo hace es para traernos a nosotros disciplina y sabiduría. Proverbios 3, 11 y 12 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, no se canse. Luego dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y como si fuera poco, el Salmo 90, versículo 12 nos dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Si algo debemos buscar a diario, obviamente la presencia de Dios, pero en la presencia de Dios, ¿qué busco? Debo buscar la sabiduría de Él, para que yo pueda vivir sabiamente sobre la faz de la tierra. Entonces, la primera cosa, ¿cuál es? Disciplina. ¿Cómo más adquirimos la sabiduría? Por medio de la integridad. Por medio de la integridad. Proverbios 2.7. Él provee de sana sabiduría a los rectos, no a los torcidos. ¿Sabe qué tienen los torcidos? Malicia. ¿Qué tenemos las personas íntegras? Rectitud. Entonces es la que nos va a traer a nosotros sabiduría. Es escudo a los que caminan rectamente, dice el mismo proverbio. El engaño y el pecado oculto serán como un obstáculo para bloquear el fluir de la sabiduría de Dios. No permitas que eso suceda. Y por último, al pedirla a Dios, pídala a Dios. Disciplina, integridad y pídala a Dios en sabiduría. Segundo libro de las Crónicas 1:10. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ahí está la autorización. El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mi hermano, no pelee con su esposa ni con sus hijos, sea sabio. Hermana, no necesita venir después a contarme, y le di una mano a mi marido y les enseñé a mis hijos a quién deben respetar. No, sea sabio. Sea sabio, sea sabia, y Dios te bendecirá. Pero sea sabio y sabia en el trato con todos, absolutamente con todos, con tus vecinos, con tus amigos, con tus enemigos. ¿Sabe que cuando uno es sabio se van eliminando los enemigos? Sabio. Uno empieza a recibir esa sabiduría y los enemigos dejan de ser enemigos, se convierten en amigos y muchas veces hasta en aliados de uno. ¿Por qué? Por causa de la sabiduría. Así que esto añade ¿qué? Bendición a nuestras vidas. Sea práctico. Práctica. Me dijo alguien, ay pastor, en mi familia somos 4 y solo yo estoy trabajando. Los otros se lo pasan acostados allá. Y esa persona, ese varón pensó que yo le iba a decir, pobrecito. Yo le dije, te falta sabiduría. ¿Pero cómo? Dije, pues no los estás sabiendo usar. Si están acostados o echados, como dice usted, es porque no has sabido trabajar en equipo. No tienes sabiduría. Qué lástima, ¿no? Porque teniendo recursos ahí, los está dejando perder. Qué bueno si hacen la agenda de la que hemos dicho, se levantan temprano, hacen su devocional, entonces luego hacen algún ejercicio físico, luego desayunan y luego los quehaceres de la casa se los reparten, luego entonces los que tienen que estudiar entrarán a su aula virtual, los que tienen que trabajar harán su teletrabajo, se reúnen luego para divertirse un rato, para ver una película, para analizar un libro. Tremendo, se puede vivir, sea sabio, sea sabia. No permita que la ignorancia y la torpeza se apoderen de ti.
Inclina tu rostro y dile: Dios, por favor, yo quiero ser sabio. Yo quiero, Dios Todopoderoso, que tú me des sabiduría. De hecho, tu palabra así me lo autoriza. Tú, Señor amado, dice que si a alguno le falta sabiduría, la debo pedir a ti. Y yo hoy la pido delante de ti. ¿Y por qué? Porque tú, Señor, me vas a dar abundantemente y sin reproche. Por eso, Dios, yo me acerco a ti y te digo: Dios, dame sabiduría, la sabiduría del cielo. Y dígale ahí: me comprometo, Señor, a ser disciplinado, a consultar tu palabra a diario, a escribir las enseñanzas que tú me das. Oh Padre, por favor, saca de mí toda negligencia, toda torpeza, toda pereza. Oh amado Dios, que haya esfuerzo y dinamismo en mí. Padre, dame las estrategias necesarias. Aparte del conocimiento, puedo saber dirigir una empresa, pero si no puedo dirigir mi propia casa, ando mal. Por eso, Dios omnipotente, socórreme y dame sabiduría. Sabiduría, Señor, para guiar a mi familia. Sabiduría para obtener los recursos. Sabiduría para pastorear a mis discípulos. Sabiduría para este tiempo de coronavirus. Sabiduría para lo que se viene, amado Dios. Sabiduría para invertir los recursos. Sabiduría, Señor, para obtenerlos, para saber, Padre poderoso, cómo llegar a ellos. Sabiduría para poner en práctica las enseñanzas tuyas, las ideas que pongas en mi mente. Sabiduría, 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 Señor Dios Todopoderoso, para caminar. Sabiduría aún para saber a qué hora dormir. Sabiduría para hablar, Padre poderoso, que yo no agreda a nadie, que yo no ofenda a nadie, sino que al contrario, venga contentamiento, venga satisfacción, venga sanidad, venga liberación con lo que digo, con lo que hago, con lo que pienso. Señor, que mi vida realmente sea una manifestación tuya de la sabiduría. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amado Dios, que todo ese conocimiento que me ha llegado, toda esa información que me ha llegado, toda esa información que está en las redes sociales, oh Padre, que yo la pueda cotejar, que pueda realmente ver cuál es verdad y cuál es no. No puede ser, Señor, que como joven esté creyendo a la República de Platón, que solamente se encontró un elemento de ese libro, y desestime la sabiduría que hay en la palabra de Dios, en la Biblia, cuando más de 5,000 ejemplares se han encontrado. Amado Dios, ayúdame, socórreme en este momento para que sea mi cabeza, mi corazón y mi vida llenados por completo de sabiduría. Oh Padre, esa la quiero anhelar, la voy a buscar. Voy, Dios Todopoderoso, desesperadamente a inquirir en tu palabra, a leer, a indagar, a escribir, para que tu sabiduría se apodere de mí, Señor, en mi vida sea reformada. Amado Dios, yo pido perdón a favor de todos los que están enfermos por la insensatez, porque sabiendo que el licor les hacía daño, consumieron licor y se están muriendo de cirrosis al hígado. Amado Dios, mira que sabiendo que el cigarrillo les hace daño, siguieron fumando y ahora sus pulmones están destruidos. Amado Dios, mira a aquellos que pudiendo comer sanamente deciden ingerir grasas, deciden ingerir cosas que les afectan y que les dañan. Amado Señor, eso es falta de sabiduría y abundancia de necedad. Mira, amado Señor, aquellos que pasan días, noches enteros jugando, jugando gamers, Padre, y perdiendo el tiempo literalmente. Señor, dale sabiduría porque los días desaprovechados nunca volverán, porque las experiencias que van a tener siempre serán negativas. Amado Señor, yo te pido por aquellos que pierden el tiempo en la internet, que pierden el tiempo viendo televisión, que pierden el tiempo pudiendo, Señor, usarlo de manera correcta. Yo te pido, Señor, que tú nos des a todos sabiduría y que la gloria tuya venga sobre nosotros. Oh Señor, si somos sabios, entonces nuestra mente será sana, nuestro
nuestro corazón será sano. Si somos sabios, nuestro cuerpo será sanado, porque de hecho una obra majestuosa de la sabiduría está en la palabra, porque dice la Biblia que tu palabra es medicina a nuestros huesos. Oh Dios, ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a convivir correctamente, sin agredirnos, sin maltratarnos, sabiendo que tú un día nos llevarás al cielo y allí seremos una gran familia reunida bajo tu pastorado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendigo a cada uno de los que están recibiendo esta palabra. Llénalos de gracia y de verdad y permite que tu amor sea extendido en medio de ellos. Amado Dios, hoy nos humillamos como enseñó la historia. Padre, que nos hacemos nosotros pequeños para que seas tú siendo gigante en nosotros, amado Dios. Hoy quitamos la arrogancia, quitamos el orgullo, quitamos la autosuficiencia, quitamos el creernos más que los demás y nos hacemos pequeños, Señor Dios Todopoderoso, dejando que tú seas el grande, porque tú como grande vas a bendecirnos majestuosamente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga maravillosamente. Este lunes estaremos en nuestro devocional online. Este martes estaremos entonces en Facebook Live. El jueves en culto, el viernes en estudio bíblico, el sábado en jóvenes, en exploradores del rey. Después de cada culto entonces la lección bíblica para los niños. Y ahí estamos adquiriendo sabiduría. No despreciamos para nada lo que Dios nos enseña. Bendito sea el Señor por eso. Un abrazo para todos. Dios les guarde poderosamente.